que la vida espiritual y social de los hombres constituyó el fundamento de la organización política, surgió el Tribunal de la Santa Inquisición, como instrumento para defender la fe y la sociedad amenazada por los herejes. Condenaban la parte material del ser humano, por tanto el cuerpo era malo, el matrimonio era malo. Entonces la Iglesia vio en ellos no solamente un peligro de la fe, digamos, teológica, sino incluso de la vida, de la convivencia social. En el Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569 como filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. Comenzó sus funciones un año después, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo, y el primer inquisidor fue el licenciado Serván de Cerezuela. El tribunal comenzó sus acciones en un local alquilado frente a la iglesia de la Merced, pero en 1584 se trasladó a la casa de Nicolás de Rivera, el Mozo, donde funcionó hasta que fue abolida. Precisamente, hoy nos encontramos en este lugar para iniciar un recorrido por sus oscuros pasadizos. En la entrada nos topamos con estas columnas de estilo dórico, adornadas en los costados por estatuas con motivos de libertad y justicia. Este decorado se debe a que con la independencia el local se convirtió en sede del Senado de la República. La pared de la fachada está construida sobre cimientos de piedra, con mezcla de cal y data de fines del siglo pasado. Damos unos cuantos pasos en la misma dirección y entramos en la sala de audiencias. En esta sala, los inquisidores realizaban las audiencias de los procesos a su cargo, y también otros procesos protocolares como los autillos o autos de fe privada. Los acusados eran llevados a la sala y allí se encontraban con los inquisidores y el fiscal. En el fondo del salón observamos una mesa original de cedro, que era compartida por los inquisidores y el fiscal. En el lado izquierdo tenemos al preso. El fiscal acusaba al sospechoso en términos generales, con la finalidad de evitar posteriores represalias contra los testigos, quienes declaraban a través de una primera puerta en el extremo derecho de la sala, la misma que solo tenía un orificio por el que se escuchaba la voz del declarante. El proceso era muy simple. Primero, la Inquisición, es decir, la búsqueda de los posibles culpables de promover la herejía. Luego venía un periodo de gracia, es decir, los que se presentaban lo que hoy llamaríamos cooperación, ¿no? Colaboración con la justicia. Si eran ellos culpables, se les daba siempre una pena menor. La tercera etapa era propiamente ya el proceso judicial con tribunal, con jueces eclesiásticos. Cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito que estuviera comprendido en sus competencias, se iniciaba la respectiva investigación. La competencia del Santo Oficio fue sobre los siguientes delitos: contra la fe y la religión, tales como la herejía, bigamia, supersticiones, brujería y adivinación; contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, por ejemplo, pasar como sacerdote sin serlo, o solicitar favores sexuales a las devotas durante los actos de confesión y los delitos; contra el Santo Oficio, aquellos que dificultaban la labor del tribunal. No es contra los cristianos solamente, sino contra lo que se llamaba la República de Españoles, que englobaba también a los esclavos negros de origen africano y a la población mestiza. Donde no atacó, digamos, donde no fue competencia de la Inquisición, es en el ámbito de la llamada República de Indios. Los indios nobles, los príncipes incas, los curacas, los indios del común. Ahí no llegó su competencia, pero sí, ¿por qué razón? Porque se entendía que eran población neófita en el cristianismo y que no correspondía a ellos la misma severidad en el castigo que otras personas que eran ya cristianos antiguos o por lo menos habían convivido con el cristianismo por generaciones y que ya deberían haber aprendido lo que era el comportamiento adecuado en materia de fe y de moralidad.
La bigamia era parte de los delitos que penitenciaba la Inquisición. ¿Por qué? Porque era una violación del sacramento matrimonial. Si tú te casabas en Panamá, te casabas en Cusco, te casabas en Potosí, es lo curioso, la gente tenía mucho respeto al matrimonio como institución y repetían la ceremonia diciendo esa mujer anterior ya murió o quedó lejos, quedó atrás. Entonces la bigamia es la pena que encabeza el ranking de delitos de la Inquisición hispanoamericana y sobre todo peruana. A diferencia de España, donde la mayor cantidad eran procesos por causas de herejía, por cuestión de pensamiento, de fe, de religión, aquí era más bien por asuntos de moral y de costumbres. El piso de esta sala es el original de ladrillos y su techo de estilo barroco está conformado por 33.000 piezas de madera colocadas a presión. La elaboración de este techo se inició en 1750 y demoró 40 años finalizar la obra. Destacan en los extremos las cruces que se utilizaban en los autos de fe y las que se abrazaban los arrepentidos. Una segunda puerta en el extremo derecho del salón nos conduce a la cámara secreta, que data del siglo XVII y funcionó como archivo del Tribunal de la Inquisición. Ahora nos introducimos por el pasaje secreto a las cárceles de la institución. Estas eran de dos tipos, públicas y secretas. En las primeras, los reos cumplían el tiempo dispuesto por sus respectivas sentencias. Los reos recibían la visita de sus familiares y amigos. La alimentación era buena e incluía frutas, carnes, huevo, leche, queso y aún vinos. Cuando el reo gozaba de buena posición económica, debía costeársela. En caso contrario, la financiaba el Santo Oficio. De otro lado, las cárceles de castigo o secretas eran aquellas donde ingresaba el acusado por 8 días en primera instancia y en el más estricto secreto. Al finalizar el pasaje, podemos observar una vieja reliquia, el escudo original de la primera fachada del Tribunal del Santo Oficio. Continuando con el recorrido, frente a la cámara secreta, encontramos una habitación llamada saleta, donde los presos eran llevados después de los 8 días de reclusión y podían arrepentirse. Si era así, se le ponía como castigo ir a misa, rezar el rosario y realizar peregrinaciones. Caso contrario, se desarrollaban las investigaciones, las que podían durar meses o años. De mis compañeros aquí, me permito decir de que los inquisidores fueron efectivamente unas personas muy enteradas de las actividades que se desarrollaban y tenían unos magníficos archivos. Y por lo tanto, eso les permitía investigar y lograr información que las usaban para poner presos a estos mercaderes y también para castigarlos de indebida forma. La prueba máxima realmente era la confesión, es decir, una confesión de parte que era un proceso legal. Esto era un tribunal, aquí se hacían juicios y por lo tanto había que llegar a pruebas para poder condenar. Y la prueba más fácil y más contundente era obtener la confesión, y por eso se usaban las torturas. El tribunal utilizó en casos extremos el tormento. Se utilizaba cuando el reo había caído en contradicciones manifiestas en sus declaraciones, las cuales eran bajo juramento, o cuando, habiendo numerosos testigos u otras pruebas, el procesado se negaba a confesar. La aplicación del tormento fue supervisada por los inquisidores y el médico. No se podía producir derramamiento de sangre y las sesiones tuvieron una duración promedio de 1/4 de hora. Se estima que fue empleado en no más de un 6 a 9% del total de los procesos. En los tribunales civiles de la época no habían tales consideraciones y su empleo fue general aún en aquellos casos en que los sospechosos habían declarado plenamente sus culpas. Las penas eran graduales: multa, confiscación de bienes, galeras, destierro, y ya por último la pena de muerte, que era el garrote, que es el ahorcamiento, y luego se echaba el cuerpo a la hoguera. En casos muy extremos, la hoguera era, digamos, ya directamente
la pena que enfrentaba el acusado vivo. Las torturas no eran salvajes, es decir, que se realizaban libremente de acuerdo al capricho de los inquisidores, sino que llevaban unas normas muy precisas, las normas de cómo ir aplicando los torniquetes, que eran los instrumentos de tortura básicas, cada vez más de acuerdo a las preguntas que se iban haciendo. Los buenos, los que soportaban mejor las torturas, eran los que de alguna forma sabían que si ellos no confesaban, entonces no iban a ser declarados culpables, y por eso aguantaban. Otros, y si aguantaban hasta el final, a veces no habían las pruebas necesarias. Otros, sin embargo, al ver los mismos instrumentos de tortura, se desmayaban, entraban en pánico y confesaban inmediatamente.